Hermanos, el Abba les bendiga. Quiero compartirle de Isaías capítulo 32 y vamos a leer del 1 al 8 y luego le voy a compartir la segunda parte que sería del 9 hasta el final. Ahora, es una manera diferente de estudiar que el Abba me ha enseñado, y aunque este tema yo lo he compartido antes, ahora lo voy a estudiar diferente y se lo voy a compartir para el que quiera escucharlo. Entonces, dice así, y lo voy a estar leyendo de la Reina Valera y de la Viviente. He aquí que para juicio reinará un rey. En la otra versión dice, miren, se acerca un rey justo y príncipes honrados gobernarán bajo su mando. El he aquí representa a Yeshua, este rey que va a reinar, que trae el juicio y la justicia es Yeshua, y los que vamos a reinar y gobernar con él estaremos bajo su mando. Eso es lo primero que dice ese verso. Ahora, en el verso 2 dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ahora, lo que está diciendo es que Yeshua es ese refugio, ese tabernáculo, ese escondedero contra el viento. Y el viento lo podemos asociar a la tempestad, a los juicios, a los demonios, que son vientos, espíritus malignos, potestades. Entonces Yeshua es el refugio de aquel que lo busca como refugio. Luego dice, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Tierra de sequedad es desierto y arroyo de agua es fuente de agua viva que fluye, y eso es lo que buscamos. Si hacemos de nuestro refugio, nuestro tabernáculo, el templo, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice que entonces será como sombra de una gran peña, una roca, en tierra calurosa. Y sigue hablando de la misma situación de pruebas, del fuego, calor. Y si nosotros hacemos de nuestro refugio, nuestro tabernáculo, arroyos de agua viva corren dentro de nosotros, esa roca será nuestra sombra. Fíjense que dice sombra, cobertura, sombra, como una gran roca en la tierra de tu desierto, donde estés. Ahora, también quiere decir que cuando habla de la roca, siempre se refiere a seguridad. Estará sobre la roca, te pondrá en alto, encima. Habla de la roca también como donde te esconde dentro de la roca. Entonces es como protección. Entonces, tabernáculo, ríos de agua viva, arroyos de agua que fluye y sombra por el calor. Los que no tienen a Yeshua hoy, que lo tienen en la boca y no en el corazón, y ya entienden qué significa, esos que no lo tienen como refugio, como roca, como fuente de agua, pues esos pasarán el tiempo de la tribulación en una situación difícil. Sin embargo, aquellos que han hecho de él su tabernáculo, aquellos que están llenos de sus aguas, saciados de él, y es donde ellos se esconden y su cobertura, esos serán seguramente guardados. En Apocalipsis 7 vemos una gran multitud de toda raza, lengua y nación que no tuvo refugio, andaban corriendo de un lugar a otro. No tuvo tampoco provisión de agua, ni tampoco tuvo la roca como sombra. Por eso dice así en el verso 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno.
¿Se fijan? En el tiempo de la tribulación, pues no tenían ninguna de estas cosas porque no hicieron de ese varón ese refugio, ese tabernáculo, esos ríos de agua viva y esa sombra, esa roca. Y la roca también tiene que ver con su Torah, que también es una cobertura y un muro. Entonces, por misericordia, en ese desierto, después de que esa gran multitud de toda raza, lengua y nación, de pasar todo tipo de situaciones, que lo vemos allí, lágrimas, hambre, sed, calor, no tenían descanso, no tenían reposo, andaban corriendo de un lugar a otro. Entonces ellos en ese desierto, con todas esas situaciones, en esa tribulación, ellos clamarán y Él por su misericordia, que no se va a apartar, Él lo dijo que los va a castigar, pero su misericordia no se va a apartar. Entonces Él escuchará y será finalmente su tabernáculo. Porque dice allí mismo que va a extender el tabernáculo sobre ellos. Al extender el tabernáculo, luego dice que son guiados a fuente de agua de vida. O sea que le da esos arroyos y sacia su sed. Y luego dice que Elohim enjugará toda lágrima de sus ojos. O sea, estarán en su tabernáculo, sobre la roca, sobre su verdad, bajo su cobertura. Tendrán firmeza, fortaleza, el agua de vida eterna al derramar el Espíritu sobre ellos. Y es obvio que carecían de todas estas cosas antes de entrar en la gran tribulación. Y cuando veamos la segunda parte del verso 9, se van a dar cuenta de lo que Él le dice, y luego le dice, van a tener todo este sufrimiento hasta que el Espíritu sea derramado sobre ustedes. Entonces, allí lo vamos a entender aún más en la segunda parte. Pero vamos despacio porque quiero que vayamos tomando cada punto importante de lo que el Padre me ha mostrado. Y créanme que hay mucho más aquí. Entonces, en el verso 3 dice, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. O sea, no se ofuscarán. ¿Qué significa ofuscarán? Ofuscar es en el sentido de cerrar los ojos para estar ciego, turbar la vista. Hacer perder a una persona de forma pasajera el entendimiento y la capacidad de razonar o darse cuenta con claridad de las cosas. O sea, hoy en día su pueblo está ofuscado, no puede ver lo que está pasando, está ciego, no tiene capacidad de razonar y darse cuenta de todo esto. Entonces ahí está diciendo que entonces no se ofuscarán los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. Cuando pase esta situación, entonces buscarán, entonces podrán ver lo que no podían ver o entender y podrán escuchar. Ahora, aquí dice que los oídos de los que oyen estarán atentos. Y aquí la palabra oyente, o sea, los oyentes, los que oyen, en hebreo es chama, que significa oír inteligentemente, ser entendido, discernir, obediente, obedecer fielmente, saber, recibir. O sea, el pueblo hoy no discierne, no entiende, no oye con inteligencia, de hecho no quiere escuchar, cierra sus oídos. Entonces está como ciego, ofuscado. Pero aquí dice que cuando pase eso, no se ofuscarán los ojos de los que ven, los oídos de los oyentes oirán atentos, ahí sí van a escuchar, ahí sí le aseguro que lo van a escuchar, ahí mismo. Y en el verso 4 dice, y el corazón de los necios entenderá para saber. O sea, finalmente, su pueblo tendrá un corazón con ardor, corazón y mente interno de su verdad. Tendrá inteligencia, propósito, ánimo, voluntad. Comprenderá todo. Va a discernir lo correcto. Va a respetar, a temer a Elohim. En la versión viviente,
a eso donde dice necios, los llama impulsivos. Son personas que van muy rápido como para detenerse y observar, aprender o escuchar. Tal como la gente va rápido hoy, que no quieren escuchar, pero rápido hablan, pero no escuchan. Usted le va a decir algo y empiezan y le mandan a usted una serie de palabras, pero no se detienen un momento a escuchar. Esos son impulsivos y son necios, porque hay que escuchar, hay que guardar silencio, hay que hablar poco para que Él nos hable, hay que detenerse. Porque si usted va por un mal camino y alguien le dice, mira, no te vayas por ese camino, mira que hay esto o lo otro, y la persona no quiere escuchar porque va rápido, va a caer en el error. Entonces son impulsivos y le llaman necios también. Entonces dice, luego, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. O sea, hablarán con claridad. Una persona tartamuda se refiere a alguien que le cuesta mucho trabajo expresarse bien. Se le enredan las palabras, son lentos para hablar, son pocos elocuentes, como lo era Moisés cuando Elohim lo llamó. Le dijo que él era un hombre que no podía hablar bien, que era tardo en el habla, que era torpe de lengua. Eso lo vemos en Éxodo 4:10. O sea, cuando tú ves y entiende y oyes atentamente, va a fluir palabra de lava en tu boca, palabras sabias. Entonces ahí está diciendo que van a ver, que van a escuchar y van a hablar con elocuencia la verdad. Aquel que no sabía hablar ahora va a hablar. Mira todo lo que aprendió a hablar Moisés. El que no sabía hablar, mire todo lo que habló y cómo hablaba y cómo oraba y cómo conducía al pueblo. Entonces, por eso le dije, yo no soy que hago la boca, yo hago hablar. Yo pongo las palabras en tu boca, tú hablas y tú haces lo que yo te diga. Entonces, luego en el verso 5 explica que ya no habrá más ruines. Dice así, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Elohim, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Le voy a terminar ya de leer hasta el 7 y luego lo dejo al final y se lo voy a leer de la otra versión. Dice, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Entonces, en la versión viviente, vamos a leer del 5 al 7, dice, en aquel día, los necios que viven sin Elohim no serán héroes. Los canallas no serán respetados, pues los necios hablan necedad y hacen planes malvados, practican la impiedad y difunden enseñanzas falsas acerca de Elohim. Privan de alimento a los hambrientos y no dan agua a los sedientos. Las sutiles artimañas de los canallas son maliciosas, traman planes torcidos, mienten para condenar a los pobres, aun cuando la causa de los pobres es justa. Y ahí entendemos mejor lo que quiere decir estos versos. Entonces, estos ruines, malos, perversos, villanos, insensatos, engañadores, a los cuales la gente hoy los tiene por nobles, héroes, por honra, por capitanes, por grandes. Y ellos lo que son tiranos. Y mire cómo él le llama. Ahí le llama ruines, tramposos. Tramposo a alguien que engaña con sus palabras. Entonces eso se acabó de llamarle al tramposo, al que engaña, al ruin, al tirano, de llamarle, ay, el grande, el reverendo, o sea, esos nombres que la gente le pone y lo tienen como por honra, cuando no tienen ninguna honra, porque en verdad lo que están es haciendo mal,
Fíjese que aquí dice que ellos difunden enseñanzas falsas acerca de Elohim. Y cuando difunden este tipo de enseñanza, le están privando de alimento a aquel que necesita una palabra para alimentarse. Una palabra verdadera. Lo dejan todo sediento. Por eso pasaron por la tribulación. Sin ninguna protección. Estos son los culpables. Claro, cada cual tiene que buscar, pero ellos tienen una gran influencia hoy en día. Le están privando de la verdad, del alimento verdadero. Y lo que hacen es que mienten para condenar a aquellos que traen la verdad. Los condenan. Aquí, cuando dice los pobres, son los menesterosos, los sufridos, los que están buscando, los que tienen hambre y sed, los que son menesterosos de la palabra, que están buscando y están dando, pero a esos los vituperan, a esos los difaman, para que su mensaje se escuche. Y el mundo está lleno de mentirosos. Por ejemplo, usted sabe, un mentiroso que está en la televisión en todas partes y todo el mundo lo tiene como un dios a él. El que da sus consejos de todo esto que está pasando, a esos que están ahí, y todos le creen y todos lo aplauden. Y los pastores siguen todo esto y lo predican en sus iglesias. Se refiere a todo esto. A ellos están tenidos por los buenos. Pero él dice, esos ya no estarán más. Ya se acabó. Van a reconocer. ¿Por qué se acabó? Porque van a entender que realmente esos no son los nobles, ni esos son los héroes, ni esos son los buenos de la película. No, esos no son. Es todo lo contrario. Hoy los tienen así porque están ciegos y sordos. Sin embargo, el Abba tiene su juicio para ellos. Entonces, luego, fíjese, estos tiranos y estos tramposos también los tienen en la versión, yo busqué la palabra, como avariciosos, o sea, aquel que avaricia. Y usted sabe que la avaricia es como una idolatría. Y el pueblo, pues, que está en la vanidad y en el mundo, tiene mucha avaricia hoy, de desear cosas de este mundo. Entonces, ese avaricioso usa la trampa para retener lo ajeno. ¿Qué quiere decir? Usa métodos de engaño en las mismas congregaciones por palabras, usa la Biblia incluso para atrapar, para engañar y retener lo que no es de él. Y claro, el simple se deja porque desconoce. Por eso lo mantienen sin alimento verdadero y sin la agua que sacia la sed. Y por eso ese ya no será llamado ni espléndido, ni rico, ni noble, ni nada. Ahora bien, vamos a ver lo que dice el verso 8. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Aquí te habla del verdadero noble, del verdadero héroe, del que realmente es generoso, al que hoy la gente no lo tiene por noble, ni lo tiene por generoso, ni rico. Y es rico porque el verdadero rico es el que tiene sus riquezas en el reino, no el rico de este mundo, no el que acapara las cosas para retener lo que como quiera va a perder. Estamos hablando de las riquezas verdaderas, que son las eternas. Ahora, el rico en palabra da de lo que el Abba le da. Su palabra, la sabiduría, vale más que el oro, que la plata y que las piedras preciosas. Si Él me da sabiduría, yo se la doy a usted. Yo soy rica y yo le estoy dando a usted de esas riquezas para que usted se haga rico también. Las verdaderas riquezas las da el Abba. Entonces, dice aquí en el verso 8, ¿verdad? En la otra versión, vamos a leer, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Cuando la busqué en el hebreo decía el noble. Decía, pero el noble pensará en hacer cosas nobles y por ser noble será exaltado. Entonces, ¿qué es ser noble? Y este es el punto, me fui a buscar, porque el verdadero noble es el que hace cosas nobles, es alguien servicial. Usted lo busca, usted busca en internet, ¿qué es ser noble? Usted lo va a encontrar. Alguien que es noble es alguien que tiene un gran sentido de justicia.
entiende lo que es la justicia y la practica. Dice que el noble sirve, es servicial, es un siervo. También no tiene intenciones ocultas. O sea, es limpio. No tiene, o sea, te va a ayudar no porque te quiera sacar un beneficio o porque quiera algo de ti. Lo va a hacer porque te quiere hacer un bien a ti. Dice, hacen hasta lo imposible para no dañar a nadie. O sea, una persona noble va a hacer lo imposible por no hacerle daño a alguien más. Usted piensa en eso. O sea, quiere el bien. Cuando alguien le da una palabra de la verdad, es porque quiere el bien de esa persona. Cuando una persona envía un mensaje, le envía algo que le va a edificar, esta persona está buscando el bien. Pero si la persona te manipula, te quiere hacer algo por ti, pero hay una intención interna oculta, ese es un tramposo. El noble es el que hace las cosas porque quiere el bien de los demás, el que pone al otro primero. Y fíjese que eso es amar al prójimo. Entonces, el noble ama al prójimo, se entrega, sirve, le quiere hacer el bien, jamás le querrá hacer un daño, jamás. Es más, prefiere causarse un daño a sí mismo, o sea, algo que lo perjudique con tal de no hacerle el daño a los demás. Dispuesto incluso a dar su vida por el otro, con tal de beneficiarle. Esa es una persona noble. El que es noble se le llamará noble, pero hoy se llama noble a los canallas, a los villanos, a los perversos, malos, ruines, a los engañadores, a los falsos, a los que están desviando al pueblo. A eso le llaman, con títulos. Sin embargo, el Abba dice, el noble es aquel que hace cosas nobles, y por hacer cosas nobles lo voy a exaltar. Quiere decir que está humillado, porque el que quiera ser grande debe servir. El que quiera ser grande tiene que hacerse pequeño. Fíjese la diferencia. Entonces, ¿quién lo exalta? Elohim lo exalta luego. Y esto me lleva a recordar el tema que le compartí del árbol noble, que es el ciprés. El mensaje del Abba decía así: tu nobleza traeré en memoria y te voy a purificar para mí, y luego serás exaltado en alto para reinar con Yeshua. Ese fue el mensaje del tema que le compartí de ciprés. No es casualidad. El Abba quiere que entendamos esto, de que el noble es el que sirve, el que no tiene intenciones ocultas, el que se humilla, y que Él en su tiempo lo exaltará para reinar y estar de pie con Él. Entonces, el verso termina diciendo, el noble pensará y hará cosas nobles y será exaltado. La palabra exaltado aquí es afirmado, confirmado, establecido, levantado, exaltado, cumplir, o sea, va a cumplir en él, lo va a elevar a las alturas, va a permanecer en pie, ese que permanece en pie delante de él cuando él se manifiesta. Tiene que ver con nacer de nuevo. Tiene que ver con renovar, resucitar, restaurar y sustentar. Y bueno, y más cosas. Solamente yo busco esta palabra en el hebreo, qué significa, y busco todos los significados. Y se lo pongo aquí para que me entienda mejor. Entonces, el noble pensará en cosas nobles, y por ser noble será exaltado, será elevado, resucitado, puesto en pie, afirmado para su reino. Entonces, bueno, ya aquí termino y luego le voy a compartir el segundo tema que tiene que ver con todo esto. Fíjese que comienza diciendo que viene un rey que va a reinar, que va a traer juicio. Póngale atención porque el segundo tema tiene todo que ver con este. Y que este varón que Yeshua es el refugio, el escondedero, el tabernáculo,
es el arroyo de agua, es la roca, para aquellos que lo buscan, para aquellos que hacen de él su roca de salvación, para aquellos que sacian su sed, que toman del agua de vida eterna, para aquellos que le dicen: tú eres mi refugio, en el tiempo malo yo estaré contigo, yo te buscaré, y que tienen esa confianza en él. Vemos también aquellos que no lo tienen, que van a pasar por el tiempo de tribulación, y que luego de ese desierto, por misericordia, el Abba va a extender su tabernáculo, va a secar sus lágrimas, va a llevarlo a fuentes de agua de vida eterna. Y dice allí que entonces ya esos ojos que eran ciegos y que no veían y que no entendían y que no razonaban podrán ver, podrán escuchar, entender atentamente y podrán hablar con fluidez la verdad. Y luego ese corazón va a entender y finalmente será un pueblo que entenderá, que tendrá inteligencia, ánimo y voluntad. Y dice que los impulsivos, los necios, en ese momento tendrán este entendimiento, sentido común, entenderán. Y luego dice que los villanos y los perversos y los falsos y los engañadores y los que dejan al pueblo sin comida, sin bebida, que ponen trampa, que manipulan, esos ya no serán llamados nobles, ya no serán llamados los héroes, los grandes, sino que el generoso, el que es noble hoy, ese será, que se humilla hoy, ese entonces es el que será exaltado y resucitado y estará con él. Muchos de su pueblo que están en este sistema serán humillados y limpios y purificados en el tiempo de la tribulación. Pero hay unos que hoy han hecho de él su refugio, que hoy están saciados de esas fuentes de agua de vida eterna, que han hecho de él su roca de fortaleza, que están guardando sus mandamientos, que están preparándose, esos están seguros y guardados. Y bueno, esta es la primera parte. Le quise dar este pequeño resumen final para que nos quedemos con la idea para cuando le explique el segundo tema. Amén, amados. El Abba les bendiga.